Bienvenidos a la presentación del trabajo final integrador del módulo procesal constitucional dentro del desarrollo en el marco de la Escuela Judicial dependiente del Consejo de la Magistratura. Es un honor compartir con ustedes el análisis realizado por el grupo número 10, en el cual abordaremos un caso de relevancia constitucional y procesal para la jurisdicción paraguaya. El presente trabajo tiene como objeto principal el análisis de la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República en los autos caratulados Amparo Constitucional promovido por el señor Juan Carlos Lescano Flecha contra Contraloría General de la República, así como la revisión del acuerdo y sentencia número 111 emitido por la excelentísima Corte Suprema de Justicia. El estudio se centra en la evaluación de la procedencia de la acción de inconstitucionalidad planteada, considerando las decisiones judiciales dictadas en primera y segunda instancia, incluyendo las aclaratorias y la acordada 1005/15 de la Corte Suprema de Justicia. Para ello, se analizaron los antecedentes fácticos y jurídicos del caso, así como la fundamentación constitucional y legal invocada por los ministros y magistrados que intervienen. Con el objetivo de organizar un análisis detallado y sistemático, el grupo número 10 realiza su análisis de la siguiente manera. María Carolina Llanes Ocampo, a cargo del compañero Aldo Recal. El voto de María Mercedes Guillermini Palumbo, a cargo de Alicia Ríos. El voto de Alberto Martínez Simón, a cargo de Luis Claudio Rivas. El voto de Manuel de Jesús Ramírez Candia, a cargo de Aldo Rivas. El del ministro Eugenio Jiménez Rolón, a cargo de Olga María Rodríguez. Y el voto de Marco Riera Hunter, a cargo de la compañera Liz Vanessa Rojas. En este trabajo integrador me toca analizar el voto de la ministra María Carolina Llanes Ocampo, emitida dentro del juicio en cuestión. La magistrada está de acuerdo con la posibilidad de presentar una acción de inconstitucionalidad contra los fallos judiciales y contra resoluciones de la Corte número 1005/15 puntualmente, y en este caso planteada por el ciudadano Juan Carlos Lescano Flecha contra la Contraloría General. Y su postura se basa en el artículo 556 del Código Procesal Civil, que permite cuestionar sentencias contrarias a la Constitución. Sin embargo, la ministra Llanes vota por rechazar el reclamo legal de inconstitucionalidad que se planteó contra esos fallos judiciales y la resolución 1005/15. La magistrada no ve que la Corte se haya extralimitado con la resolución número 1005/15, ya que solo explicó cómo aplicar la ley de transparencia y señaló el juicio de amparo como el camino legal para reclamar si se negaba la información. Sostiene que la declaración jurada es la forma de controlar a los funcionarios públicos en Paraguay en cuanto a su crecimiento patrimonial. Invoca la ley 5282/14, Ley de Acceso a la Información Pública, que obliga que toda la información sea pública, salvo que sea secreto de Estado o algo muy delicado. La magistrada hace una distinción sobre la información normal de la declaración jurada como ganancias o propiedades declaradas no necesita el permiso del funcionario ni del juez para ser mostrada. Si se trata de información muy sensible o secreto bancario, sí se necesitaría del permiso del funcionario o una orden judicial. En el juicio de valor considera que el derecho de las personas a acceder a la información del gobierno que ayuda a la transparencia y control ciudadano es más importante y debe ser la regla general sobre el derecho a la privacidad de los funcionarios, rechazando las quejas de quienes no querían mostrar los documentos, en este caso la Contraloría General de la República.
Desde mi punto de vista, la aplicación de las normas constitucionales y legales que regulan las garantías de inconstitucionalidad y del amparo, el voto se funda en normas constitucionales y legales vigentes en Paraguay. Se cita la Constitución Nacional, el Código Procesal Civil, leyes 1582-14, ley 5033-13 y otros. También invoca instrumentos internacionales ratificados por Paraguay. Se cita la Convención Interamericana de la OEA contra la corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción igualmente. Se basa en el principio jurídico político del sistema republicano y democrático, como la publicidad, la soberanía y el control ciudadano. No se ha descrito que la ministra haya citado o remitido expresamente a la opinión o doctrina de especialistas en materia constitucional. Eso no le quita o resta validez, pero sí robustece y le da solvencia a cualquier argumentación. Y concluyendo mi ponencia, coincido que el camino legal para negativas de información, aclarando que como este caso en particular, que si se niega un documento público, se puede usar el recurso de amparo, considerándolo el trámite judicial más rápido y efectivo para exigir la entrega de esa información. Estaré presentando un análisis sobre un acuerdo y sentencia número 111 a cargo del profesor Dr. Rubén Galeano. El voto de la magistrada María Mercedes Guillermini. Un acuerdo y sentencia número 111 sobre la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República en los autos caratulados Amparo Constitucional promovido por el señor Juan Carlos Lescano Flecha contra la Contraloría General de la República. La Corte Suprema de Justicia analizó la constitucionalidad de las normas que regulan la publicidad de las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios públicos. El debate principal giró en torno al conflicto entre el derecho a la intimidad y el principio de transparencia que rige el ejercicio de la función pública. En este caso se consideraron los artículos 28, 33, 45 y 46 de la Constitución Nacional, así como las leyes número 5033-13 y la 5282-14. La Corte examinó si el acceso público a las declaraciones juradas debían ser irrestricto o correspondía establecer límites que resguarden los derechos individuales. La magistrada María Mercedes Guillermini adoptó una postura garantista, señalando que la transparencia no puede aplicarse de manera absoluta cuando afecta derechos constitucionales, especialmente el de la intimidad, el artículo 33 de la Constitución Nacional. A su criterio, la publicidad de las declaraciones juradas debe sujetarse a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, evitando que la búsqueda de transparencia se convierta en una violación de derechos personales, un derecho fundamental tutelado por nuestra Constitución Nacional. La magistrada argumentó que toda medida estatal debe ser razonable y proporcional al fin que persigue, conforme al artículo 45 de la Constitución Nacional. Su voto buscó armonizar el interés público en la rendición de las cuentas con las necesidades de proteger la esfera privada de los funcionarios públicos. Desde mi punto de vista, las normas constitucionales fueron correctamente aplicadas, ya que la Corte logró equilibrar dos factores fundamentales del sistema democrático: la transparencia y la protección de los derechos individuales. El voto de la magistrada Guillermini ofrece una interpretación coherente con los principios del Estado constitucional de derecho.
en el que ninguna garantía debe prevalecer de manera absoluta sobre otra. Para fundar su voto, la magistrada todo momento buscó y se basó en los derechos que busca la armonización mediante la aplicación del principio de proporcionalidad. Así se ha entendido varias jurisprudencias. Esta referencia hace hincapié el carácter técnico y reflexivo de su posición, demostrando que su razonamiento se basa tanto en la normativa constitucional como en la doctrina especializada. Así también se refirió a varias acordadas. En síntesis, el fallo refleja la aplicación adecuada de las normas constitucionales y un razonamiento jurídico equilibrado, en el que la magistrada Guglielmini busca resaltar la importancia de garantizar los derechos al acceso a la información pública sin dejar el control ciudadano sobre los actos públicos. Soy el abogado Luis Claudio Rivas Aranda. Estaré analizando el acuerdo y sentencia número 111 con relación al voto del ministro Alberto Martínez Simón, quien sostiene que el acceso a la información es un derecho humano fundamental y que las declaraciones juradas de funcionarios públicos constituye una información pública. En consecuencia, es accesible a los ciudadanos y rechaza los argumentos de la Contraloría General de la República. Considera que la acción de inconstitucionalidad debe ser desestimada. Considero que el ministro aplicó correctamente las normas constitucionales legales invocadas. En cuanto a la postura sostenida por el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Manuel Ramírez Candia, en el acuerdo y sentencia número 111 de fecha 11 de junio del 2020, en el expediente caratulado como acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República en los autos caratulados Amparo Constitucional promovido por el señor Juan Pablo Lescano Flecha contra Contraloría General de la República, en donde menciona que las sentencias judiciales que autorizaron la publicación de las declaraciones juradas de bienes y rentas de los funcionarios públicos se encuentran en total armonía con nuestra Constitución Nacional y con todo nuestro sistema de enunciados normativos. El ministro Manuel Ramírez Candia sostiene que las sentencias que ordenaron la publicación de las declaraciones juradas no son inconstitucionales desde ningún punto de vista, dado que cumplen con el objeto esencial del proceso de amparo, que es la protección efectiva de los derechos y principios constitucionales consagrados en nuestra Constitución. Dichas sentencias judiciales operativizan el principio republicano dentro del Estado paraguayo en su dimensión de publicidad y transparencia de la gestión pública, así como el derecho al acceso a la información pública reconocida en nuestra Carta Magna. Igualmente, considera que la conducta de los funcionarios públicos, incluyendo su conducta patrimonial, debe ser conocida por la ciudadanía, a fin de permitir el control social sobre la honestidad y la idoneidad de quienes administran bienes del Estado. La publicidad de esta información es, por tanto, una expresión concreta del principio republicano que exige que los actos de los gobernantes sean transparentes ante los gobernados. En su argumentación, el ministro Ramírez Candia fundamenta su postura en los siguientes preceptos constitucionales y legales. Artículo 1 de la Constitución Nacional, artículo 28 de la Constitución Nacional y el artículo 134 de la Constitución Nacional. Ley número 5282/14. Ramírez Candia considera que la declaración jurada de bienes y rentas constituye una herramienta necesaria para que la ciudadanía como titular originario del poder público pueda controlar la gestión de sus representantes y garantizar la honestidad administrativa. Sostiene que la divulgación de las declaraciones patrimoniales permite conocer el origen y la evolución
del patrimonio en los funcionarios aspecto fundamental para evaluar su integridad moral y profesional. A su entender, la transparencia patrimonial no viola la privacidad, ya que refiere a información vinculada a su función pública y no a la esfera íntima del individuo. En su análisis, él mismo considera que las resoluciones judiciales impugnadas no vulneran la Constitución, sino más bien que la hacen efectiva al asegurar la aplicación práctica del derecho a la información pública y la rendición de cuentas. Análisis del voto del ministro Eugenio Jiménez Rolón. El doctor Jiménez Rolón rechaza in totum la acción de inconstitucionalidad presentada por la Contraloría General de la República y me adhiero a su voto por considerarlo fundado, sólido y coherente con la función esencial que reviste la Sala Constitucional. Su razonamiento se apoya en una interpretación literal y restrictiva de las normas, reforzada con doctrina y jurisprudencias pertinentes, constituyendo un análisis de autoridad y de gran valor académico. Primeramente, el ministro analiza la procedencia de la acción de inconstitucionalidad. Para ello hace una distinción entre inconstitucionalidad directa, que es cuando la resolución judicial contradice a la Constitución, e indirecta, cuando la norma aplicable contradice a esta. Conforme a los artículos 260, numeral 2 de la Constitución y el 556 del Código Procesal Civil, la acción indirecta es inadmisible si no se promovió oportunamente la excepción de inconstitucionalidad durante el proceso original, tal como lo exige el artículo 256 del Código Procesal Civil. El ministro subraya que esta excepción se diferencia de las demás excepciones procesales. ¿Por qué? Porque no busca oponerse contra la pretensión del actor, sino lo que hace es cuestionar la validez de la norma aplicada. Si no se promueve a tiempo, se está vulnerando el principio de lealtad procesal, impidiendo posteriormente recurrir a la acción de inconstitucionalidad. Esta interpretación coincide con la doctrina nacional y con el criterio de que la Sala Constitucional no puede equipararse a los jueces ordinarios en el ejercicio del control jurisdiccional, porque no es su función. Aun cuando el juicio de amparo requiere una resolución rápida, el artículo 582 del CPC, modificado por la Ley 600/95, dispone que, cuando exista duda sobre la constitucionalidad de una norma o resolución, el juez lo que debe hacer es elevar a la Sala Constitucional, garantizando así el cumplimiento de la Constitución. Con todo esto, lo que se está haciendo es garantizar el derecho del acceso a la información pública consagrado en la Constitución. Respecto a la acordada 1005/15, el ministro considera que es plenamente constitucional, ya que no altera ni garantías ni derechos, sino que reglamenta el procedimiento para ejercer el derecho al acceso a la información pública. Si bien su trámite es similar a otras acciones judiciales, no se equipara a la garantía del amparo, porque sus requisitos, pero fundamentalmente sus finalidades son diferentes. La acordada además se encuentra en armonía con la Ley número 609/95, que faculta a la Corte a dictar reglamentaciones procesales. En cuanto a las alegaciones de la arbitrariedad, el ministro aclara que una resolución solo es arbitraria cuando carece de sustento razonable, cuando se aparta de los hechos o cuando ignora la norma aplicada. Los errores de interpretación o de aplicación de una ley no constituye una inconstitucionalidad y debe corregirse mediante el recurso ordinario de apelación. Esta postura se apoya en la jurisprudencia del Acuerdo y Sentencia número 107 del año 1985, donde se estableció que las irregularidades fácticas o normativas que puedan implicar arbitrariedad solo si afectan a la razonabilidad de la decisión. En conclusión, la acción planteada por la Contraloría es inadmisible por falta de promoción oportuna de la excepción de inconstitucionalidad. La acordada 1005/15 es válida y es constitucional. Las sentencias impugnadas no son arbitrarias porque están debidamente fundadas y la Corte Suprema de Justicia no actúa como una tercera instancia revisora.
Repito, coincido plenamente con el voto del ministro Jiménez Rolón por su claridad doctrinal, por su precisión jurídica y por su alto valor académico, que refuerzan el verdadero alcance del control de constitucionalidad y la función esencial que reviste la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Soy Liz, comparto el análisis en relación al voto del magistrado Dr. Marcos Riera Hunter. El expediente se origina en una acción de amparo constitucional promovida por el ciudadano Juan Carlos Lescano Flecha contra la Contraloría General de la República, debido a la negativa en proporcionar información pública vinculada a las declaraciones juradas de bienes y rentas de autoridades públicas. La acción se sustenta en la Ley número 5282/14, que garantiza el libre acceso a la información pública en Paraguay. Antecedentes procesales: de diciembre de 2016, el accionante solicita formalmente la información a la Contraloría General de la República. Diciembre del 2017, reitera la solicitud. En enero de 2018, presenta nuevamente el pedido ante la falta de respuesta. Al no obtener la información, recurre a la vía judicial mediante el amparo constitucional, un mecanismo de protección rápida de derechos fundamentales como el de acceso a la información. El Juzgado Penal de Garantías número 4, mediante la sentencia definitiva número 24/2018, hace lugar a la acción ordenando a la Contraloría entregar la información solicitada, incluyendo datos de cónyuges bajo régimen de comunidad ganancial, uniones de hecho, hijos menores bajo patria potestad. Posteriormente, mediante el auto interlocutorio número 366/2018, se aclara y amplía el alcance de la sentencia, reiterando el plazo de 15 días para cumplir con la entrega. Instancias de apelación. La Contraloría General interpone recursos de apelación y nulidad que son elevados al Tribunal de Apelación en lo penal de la capital, la primera sala. El tribunal, mediante el acuerdo y sentencia número 30 del 7 de junio del 2018, confirma parcialmente las resoluciones recurridas, modificando algunos puntos para precisar qué tipo de información debe entregarse. La sala concluye que debe proporcionarse determinados datos patrimoniales, activos, pasivos, ingresos, egresos, bienes inmuebles, vehículos, entre otros, pero resguardando información personal sensible de cónyuges e hijos menores, en atención al principio de protección de datos personales y a los límites razonables del derecho de acceso a la información. Y bueno, fundamentos jurídicos relevantes. El voto del doctor Marcos Riera Hunter se centra en la tensión entre los dos derechos constitucionales. La primera, transparencia y acceso a la información pública, Ley 5282/14 y artículo 28 de la Constitución Nacional. 2. Derecho a la intimidad y protección de datos personales, artículo 33 y 36 de la Constitución. El análisis del magistrado parece orientarse hacia una interpretación equilibrada, reconociendo el valor democrático de la transparencia, pero también la necesidad de respetar la privacidad de terceros, especialmente familiares de funcionarios públicos que no ejercen función pública. Aspectos formales señalados por el magistrado. El doctor Riera Hunter advierte ciertos errores procesales en las resoluciones previas. El AI número 366/18 fue calificado incorrectamente como auto interlocutorio cuando debió ser sentencia definitiva, ya que resolvía el fondo del asunto. Además, se señala un error material en la fecha 2007 en lugar de 2018. Estas observaciones demuestran un criterio técnico procesal riguroso del magistrado, atento a la correcta clasificación y formalidad de las decisiones judiciales. El doctor Riera Hunter sostiene que las acordadas son normas administrativas destinadas a regular el funcionamiento interno del Poder Judicial y, por tanto, no pueden crear derechos, obligaciones ni procedimientos nuevos. Apoyando en el artículo 137 de la Constitución, recuerda que toda norma o acto de autoridad debe ajustarse a
a la supremacía constitucional y que las acordadas, al igual que otras disposiciones, carecen de validez y se contradicen a la Constitución o invaden competencias legislativas. En síntesis, el magistrado reafirma el principio de división de poderes y reserva de ley, defendiendo que la Corte Suprema no puede, mediante acordadas, sustituir al Congreso en la reglamentación de derechos constitucionales. Su voto enfatiza la importancia de la legalidad y jerarquía normativa como pilares del Estado de Derecho. Siguiendo el voto del doctor Marcos Riera Hunter, profundiza su razonamiento sobre la naturaleza y los límites de las acordadas de la Corte Suprema de Justicia. Explica que estas son herramientas administrativas destinadas a garantizar la organización y eficiencia del servicio judicial, conforme al artículo 259, inciso 1 de la Constitución Nacional, que otorga al máximo tribunal facultades de superintendencia y control interno. El magistrado ilustra que las acordadas son válidas cuando regulan aspectos funcionales o administrativos, como los turnos judiciales, los horarios, los sumarios administrativos o la suspensión de plazos procesales, entre otros. Sin embargo, advierte que su validez normativa depende de que se dicten dentro de los límites de la competencia legal. Si una acordada excede ese marco, por ejemplo, al crear nuevas normas procesales o modificar garantías constitucionales, se torna inconstitucional. Para fundamentar este límite, el doctor Riera Hunter recurre al principio de legalidad consagrado en el artículo 3 de la Constitución Nacional, que prohíbe a los poderes del Estado atribuirse facultades extraordinarias no previstas por la ley. En términos teóricos, el magistrado explica que en el derecho solo está permitido lo que la ley autoriza y que todo acto fuera de esa autorización es jurídicamente prohibida. En síntesis, esta parte del voto refuerza la tesis central del magistrado: las acordadas son instrumentos válidos únicamente dentro del ámbito administrativo del Poder Judicial. Si pretenden regular derechos o procedimientos, invaden las esferas legislativas y vulneran el principio de legalidad y la división de poderes, pilares esenciales del Estado constitucional de derecho. Haber analizado cada uno de los votos del acuerdo y sentencia número 111/2020, observa una sólida defensa del principio republicano de la publicidad y la transparencia de la gestión pública. Se ha reconocido la importancia del derecho fundamental del acceso a la información, consagrada en el artículo 28 de la Constitución Nacional. En su conjunto, los ministros sostienen que la publicación de las declaraciones juradas de bienes y rentas de los funcionarios públicos no constituyen una violación al derecho a la intimidad, sino una garantía esencial para el control ciudadano y la prevención de la corrupción, una cuestión muy sensible, pero a la vez tan importante para todos, ya que afecta a todos. Las posiciones coinciden en que la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República carece de fundamento jurídico, porque las resoluciones cuestionadas están en estricta observancia de la Constitución. Las leyes nacionales y los instrumentos internacionales de derechos humanos han caído en contradicciones, sino que fueron aplicadas de manera que se fueron complementando armónicamente. Al finalizar el análisis de cada uno de los votos, concluimos que la Corte Suprema de Justicia reafirma su función esencial de ser intérprete de la Constitución, delimitando correctamente los alcances de la acción y la excepción de inconstitucionalidad. La validez de la acordada dentro del marco de la legalidad y la necesidad de mantener la armonía entre las normas de jerarquía superior y las reglamentarias. En este sentido, la sentencia analizada constituye un precedente relevante para la doctrina procesal constitucional paraguaya, pues consolidada el equilibrio entre la transparencia e intimidad,
fortaleciendo la supremacía constitucional, la rendición de cuentas y la vigencia efectiva del Estado social y democrático de derecho.